Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el primer video del especial de Halloween y todo lo que tengo acá atrás mío es toda la decoración que pude hacer en este lugar, que no es permanente, estamos acá de forma temporal y por lo tanto, bueno, no hay mucho. Hay una araña gigante, ahí un poco de telaraña, unas velitas electrónicas, no mucho más. Hoy, para este especial, tenemos el caso de la hermana Tadea Benz. Recuerden que ahí arriba, en la que está en pantalla, tienen el resto de los casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. La hermana Martina Tadea Benz nació el 25 de septiembre de 1901 en Suiza, un país montañoso de Europa Central, rodeado de lagos, aldeas y las altas cimas de los Alpes. Desde siempre, Tadea fue una mujer muy devota. Por lo general, no se relacionaba mucho con otras personas, apenas hablaba con las monjas del convento en donde vivía y jamás había tenido problemas con nadie. De hecho, ninguna de las monjas podía decir absolutamente nada malo acerca de ella. Pero, a pesar de ser una mujer tranquila y amigable, tuvo la mala suerte de que la persona equivocada se cruzara por su camino la noche de Halloween de 1981. Para el caso de hoy nos remontamos a esa misma noche, el 31 de octubre, en el convento de San Francisco en Amarillo, Texas, donde vivía en ese momento la hermana Tadea Benz. La noche había empezado como todos los Halloween en Estados Unidos. Por la tarde los niños se disfrazaron y salieron a pedir golosinas puerta por puerta. Gritaban, corrían, se divirtieron entre ellos, pero para las hermanas el evento fue mucho más tranquilo. Quizá fue incluso más tranquilo de lo normal. Ellas se fueron a dormir temprano como de costumbre, sin saber que descubrirían algo horrible pronto. Es así que a las 7 de la mañana del 1 de noviembre se despertaron y fueron a desayunar. En aquel momento se dieron cuenta de que faltaba una de ellas, la hermana Tadea. En lugar de ir a revisar directamente a su puerta, comenzaron a llamarla desde el comedor. La llamaban y llamaban, sabiendo bien que la hermana tenía un problema de audición, detalle por el cual siempre dejaba su puerta entreabierta para poder oír mejor. Pero no había caso. Tadea no llegaba. Finalmente, otra hermana decidió ir a buscarla a su habitación, en esta instancia preocupada por lo que pudo haberle pasado. Obviamente no se imaginaban realmente lo que había ocurrido, sino que pensaban tal vez algo más relacionado a su edad, tal vez se había caído mientras dormía. Y es entonces cuando esta hermana sube que ve la puerta de Tadea, la cual sabe que siempre está abierta, la ve cerrada. Así que algo extraño había pasado. Una vez que se decidió a ir y abrir la puerta, vio lo impensado. El cuerpo de Tadea Benz yacía desnudo en su dormitorio. Además tenía sangre en la cara. Lo interesante es que, debido a su edad, pensaron que lo más probable fuera que falleció mientras dormía. Más allá de la sangre en la cara y de lo raro que era que hubiera cerrado justo ese día la puerta, la enviaron a una funeraria. La tragedia se llevó toda la atención por un momento, pero hubo un detalle que no pudo pasar desapercibido. Alrededor de una hora más tarde, encontraron en el convento una ventana rota. Estaba abierta y sin el cerrojo y se ubicaba en el salón comunitario del primer piso. Estos dos eventos, el encontrarse a Tadea sin vida en su habitación y la ventana rota, en aquel momento no tenía para las monjas relación. De vuelta, Tadea estaba ya avanzada en edad y lo más probable era que se cayera entre dormida y se lastimara. Sin embargo, el encontrarse una ventana abierta y sin el seguro podía significar todo tipo de cosas. Podía tener relación con la muerte, como también podía significar que alguien había entrado a robar o que seguía en el convento escondido. Al ver la ventana rota, llamaron a la policía para hacer el reporte, pero no les dijeron nada acerca de la hermana Tadea. Simplemente los oficiales llegaron y las hermanas siguieron hablando entre ellas. Fue luego de estar un rato ahí que los oficiales se dan cuenta de que algo más había ocurrido. Entre murmuros podían escuchar las conversaciones sobre Tadea siendo encontrada muerta esa misma mañana. Ellas, claro, no querían hacer una conexión como esa, pero los oficiales entendieron que la ventana rota y la muerte de Tadea no podían ser coincidencia. Así que comenzaron a preguntar más acerca de lo ocurrido,
o cómo la habían encontrado. Además de la ventana rota en la sala, también era extraño que la hermana se fuera a dormir con la puerta cerrada. Esto es algo que al resto de las hermanas les parecía obvio que ella no había hecho. Es así que la policía comenzó con el procedimiento para aislar las pruebas, cosa que fue difícil. Delimitar la escena del crimen no era lo complicado, sino el hecho de que ya estaba contaminada. Las hermanas habían limpiado el rastro de sangre que el cuerpo había dejado en el piso y habían transportado a Tadea a la funeraria. Después de todo, eran monjas, no sería la primera vez que una de ellas muere en el lugar. Tenían pasos que seguir. Todo esto hacía difícil recolectar evidencia, ya que habían pasado zapatos y manos por todas partes. Lo primero que había que hacer era revisar bien el lugar en el que se habían encontrado muerta a Tadea, su habitación. Debajo de la cama encontraron el camisón de la víctima y un cuchillo de cocina para cortar carne. Se llevaron toda la ropa de cama y también recolectaron pelos del cuerpo de la víctima que no eran suyos. Además, encontraron una remera de hombre blanca manchada de sangre. Lo bueno era que habían podido recolectar huellas de zapatos afuera de la ventana que estaba rota, lo que posiblemente sería del intruso. De estos elementos, especialmente del cuchillo, del mango y de su hoja, sacaron huellas dactilares y huellas de palmas. E hicieron lo mismo con la cabecera de la cama, la cual también tenía huellas. Además, en el camino de entrada al convento se encontraron con el mosquitero de la ventana cortado y un segundo cuchillo, utilizado también para carne. Lamentablemente, para cuando el cuerpo fue recuperado de la funeraria, ya lo habían limpiado parcialmente y se había completado el embalsamamiento arterial. La autopsia reveló múltiples lesiones, incluidas contusiones en la cabeza, puñaladas en el pecho, excoriaciones y lesiones abrasivas en la parte delantera y trasera del cuello. El patólogo, el Dr. Edman, determinó que la muerte había sido causada por estrangulamiento manual. Pero esto no era todo. La autopsia también reveló pruebas de violación. En cuanto a esto, el Dr. Erdmann encontró signos de hemorragia externa y traumatismo interno en el área vaginal. Y si bien el material estaba en ese momento, no se podían hacer buenos exámenes de ADN como ahora. Lo que sí se podía realizar era una prueba para saber el tipo de sangre del agresor, lo que podía servir al menos para descartar sospechosos. Sin embargo, tal prueba no se hizo. Todo esto le haría a una persona a preguntarse cómo es que las hermanas no notaron lo que había sucedido de verdad, siendo que el cuerpo estaba cubierto de sangre y tenía múltiples heridas por haber sido apuñalada. Quizá la razón es que directamente no se podía distinguir por el hecho de que estaba ella cubierta de sangre para cuando la encontraron. Y con el shock de verla en esas condiciones no quisieron tocarla demasiado. Con todo esto, la pregunta ahora era ¿quién había sido capaz de hacer algo así? Y si tenía algún motivo para hacerlo. El caso de la hermana Tadea empezaba a estar cada vez en la boca de más personas, y ante la posibilidad de un asesino suelto, la policía tenía bastante presión para encontrar un culpable. En ese momento, una clarividente apodada como Burbujas dijo haber tenido una visión sobre lo que había pasado, en donde vio a un joven que llevaba una peluca afro asesinar a Tadea. Según Burbujas, el asesino era un adolescente inestable con problemas, que después del crimen había huido hasta su casa que estaba en la misma calle del convento. La visión de la adivina en realidad servía para darles un poco más de credibilidad, ya que previamente durante la noche del 30, la policía había acudido por una llamada cerca del convento. Ahí se encontraron un hombre huyendo del lugar. Lo perdieron de vista por un momento y cuando lo volvieron a encontrar, estaba dándole golpes a un arbusto enfrente de la casa de los Garrett. Ellos ni siquiera hablaron con el sujeto, pero aún así en el reporte más tarde lo identificaron como Johnny Frank Garrett. Este reporte, sin embargo, llegó una semana después de los hechos y ahora trae muchas dudas. Persiguieron a Johnny Garrett unas horas antes de que ocurriera el asesinato, en este testimonio que dieron los oficiales. Aún así,
Garrett fue hasta el convento otra vez más tarde y cometió el crimen, aunque sabía que la policía lo había seguido hasta la casa y que probablemente estuvieran alerta. Asumo que este hecho no es muy normal que digamos si encima había ocurrido la noche en la que murió la hermana Tadea. Entonces, al día siguiente, mientras se hacía el reporte, ninguno de los oficiales fue capaz de decir lo que había ocurrido previamente. O sea, me resulta muy extraño, no solo a mí, sino a muchas personas, que recién una semana después dijeran, ah, sí, pasó esto, ahí, y vimos a Garrett. Aunque claramente toda esta información ya se rumoreaba y la policía estaba desesperada por hacer algún arresto. Lo que decía Burbujas no era particularmente nuevo. Otro detalle que Burbujas reveló fue que el atacante vivía frente al convento y también dio un nombre: Mr. Clyde. Los oficiales estaban desesperados por encontrar al atacante, habiendo apuntado previamente a alguien con quien no coincidía nada de lo encontrado en la escena del crimen. Así que se dirigieron hasta la casa que Burbujas marcó. En este lugar encontraron una perrera con el nombre Mr. Clyde. Y dirán, ¿qué coincidencia? No puede ser una coincidencia, es muy preciso. No, porque en realidad cualquiera podría haber visto desde la calle ese dato de que el nombre Mr. Clyde estaba en la casita de perro. También se encontraron en la casa con Johnny Garrett, un joven con un historial delictivo no tan largo, pero que estaba presente para la policía. En cuanto a pruebas, las huellas encontradas en la escena del crimen eran compatibles con Garrett, este joven de 17 años. Otro dato no menor era que el cuchillo para carne descubierto en la entrada del convento era del mismo diseño y fabricación que otro cuchillo similar, también usado para carne, encontrado en la residencia de Garrett. Algo particular de esto era que ambos tenían el mismo tiempo de uso. Pero, ¿quién era Frank Garrett? Johnny Frank Garrett nació el 24 de diciembre de 1963 en Oklahoma con una discapacidad intelectual que lo convirtió en objeto de burla y abuso por parte de sus familiares durante muchos años. Según se decía, su madre lo tenía bastante descuidado y nadie se preocupaba por él. Por años, Johnny sufrió abusos por parte de su padrastro y a menudo era golpeado. Incluso el grado de tortura que sufría era tal que en una ocasión fue quemado con una estufa. Posteriormente cayó en las drogas y comenzó a robar para poder pagar sus vicios. Un tiempo más tarde, su padrastro lo contrató para que se dejara tocar por él y otro hombre. Y desde los 14 años de edad fue obligado a participar en extrañas escenas de películas para adultos. Sin embargo, todo esto jamás fue mencionado en el juicio ni tomado en cuenta. Cuando la policía lo llevó para interrogarlo, lo hicieron desde la premisa de un robo. Los crímenes que había cometido hasta ese punto no habían sido violentos y la madre de Johnny lo sabía. La sorpresa llegó para su familia cuando se enteraron que en realidad lo habían llevado para apuntarlo como el asesino de Tadea Benz, y que habían comunicado a los medios de inmediato esta noticia, dándose una palmadita en el hombro por un trabajo bien hecho. Evidentemente la policía, desde el principio, mentía. El 9 de noviembre de 1981, Garrett no solo fue detenido y declarado culpable por el crimen de Tadea Benz, sino que fue inmediatamente enviado al corredor de la muerte, donde tenía fecha para su ejecución para enero del año siguiente. Durante este tiempo de espera, Lonnie Wadley, un recluso de confianza de la cárcel del condado de Potter, testificó que Garrett originalmente había negado cometer el delito, pero que después terminó admitiendo haber irrumpido en el convento y asesinado a la monja. Sin embargo, Garrett testificó en su propia defensa y negó haber violado o asesinado a la hermana Benz. Además, según su declaración, él había entrado al convento 2 días antes del asesinato en busca de objetos para robar, lo cual, según dijo, era su único interés. Según su testimonio, había entrado al convento por la puerta principal poco después del mediodía y se había dirigido a la sala de medicamentos y a la cafetería, lugar donde recogió el cuchillo. Declaró que luego entró en varios de los dormitorios y en uno de ellos dobló el cuchillo para poder abrir un cajón que estaba cerrado con llave. También justificó sus huellas dactilares en la cabecera de la cama de la hermana Benz, diciendo que se había agarrado a la cabecera para poder inclinarse y alcanzar una cruz que estaba en la pared.
dijo haber escuchado un ruido en el convento y salir corriendo hasta la casa de su madre. Garrett afirmó que estaba drogado bajo los efectos del LSD, también estaba borracho cuando rompió aquella ventana, y que su propósito inicial había sido robar un estéreo o partes de estéreo. Claramente en ese momento nadie le creía. La fiscalía intentó acusar a Garrett con una declaración oral que supuestamente había dado a la policía poco después de su arresto. 2 agentes de policía testificaron que, después de que pasaron la declaración de Garrett a escrito, el joven había estado de acuerdo en que era verdad, pero después de consultar con un abogado se negó a firmar la declaración. Según la policía, Garrett no solo admitió irrumpir en el convento derribando una ventana del piso inferior, sino que también admitió haber entrado en la habitación de una de las monjas, que en ese momento estaba en su cama. Como parecía que iba a gritar, el joven le tapó la boca para que no pudiera hacer ningún ruido. Después la estranguló hasta que se desmayó y tuvo relaciones con ella, o mejor dicho, la violó. Por último, salió del convento por el mismo lugar por el que había entrado. A pesar de estas afirmaciones, Garrett negó haber hecho esas declaraciones e incluso dijo que cuando uno de los oficiales le pidió que firmara algo, él se negó inmediatamente, que en ningún momento estuvo de acuerdo con hacerlo. Pero una de las hermanas, Bernice Knogler, decidió declarar y lo que dijo contradecía la versión de Garrett. Según Bernice, la puerta principal del convento solía estar cerrada con llave, por lo que no era posible entrar a la cafetería sin ser notado, y menos al mediodía. Alguien tendría que haberlo visto aquel día y tendrían que recordar su cara. También negó que alguno de los cofres del convento estuviera cerrado con llave o que se hubiera reportado la desaparición de algún objeto de valor. Agregó que la hermana Benz no tenía ninguna cruz colgando sobre la cabecera de su cama. Y este no era el único testimonio. Un vecino testificó que el joven había sido visto dando vueltas por la casa de otra mujer mayor la misma noche del asesinato y en el mismo barrio. Increíble casualidad. Por otro lado, un segundo vecino testificó que Garrett había llegado a su casa aproximadamente a las 11 de esa misma noche, es decir, que él estuvo hasta esa hora afuera. Algo de lo que no se hablaba en ese entonces era que unos 4 meses antes del crimen de la hermana Tadea, había ocurrido algo muy similar en la zona, que parecía ser el mismo modus operandi. El 8 de julio de 1981 se encontró el cuerpo de Narnie Box Bryson, de 77 años. Ella vivía sola y estaba retirada. Una víctima bastante fácil. Su cuerpo presentaba heridas severas y muy violentas, al igual que la hermana Tadea Benz. En realidad, el crimen de Tadea y el de Narnie eran tan similares y habían ocurrido tan a la par que la policía de entrada había estado buscando a un solo asesino, el cual temían podía volverse serial. En el cuerpo de ambas mujeres se habían encontrado pelos negros rizados, en la escena una remera blanca manchada de sangre y tirada por ahí sin mucho cuidado, pero lo más sorprendente, y que no mencioné antes, es que en ambas ocasiones vecinos vieron a un hombre dar vueltas cerca poco antes de los asesinatos, aunque la descripción en todo momento hacía referencia a un hombre cubano, con rasgos propios de esa región. Pronto las sospechas comenzaron a caer en un grupo de inmigrantes, más que nada porque los vellos públicos coincidían con ellos. Uno de estos inmigrantes se llamaba Leoncio Pérez Rueda. 2 semanas más tarde llegaron a interrogar a Leoncio, luego de ser arrestado cuando se lo atrapó espiando a alguien a través de una ventana, sin ropa. En ese momento nada salió del interrogatorio, ya que a menos que él confesara, no había otras formas de probar que tenía algo que ver con el asesinato por la falta de técnicas para la investigación. Y años más tarde sería culpado por el crimen. En el juicio, la fiscalía ofreció testimonios de la mala reputación de Garrett y de sus actos de agresión pasados. La defensa, por su parte, presentó a la madre de Garrett, quien pidió personalmente clemencia en nombre de su hijo y testificó sobre su buena relación con sus hermanos y hermanas. La defensa también llamó a varios agentes que hablaron sobre la buena conducta de Garrett mientras esperaba el juicio en la cárcel del condado de Potter. Se llevó al estrado a la hermana menor de Garrett, quien aseguró que habían estado durante la noche juntos en la casa. Habían estado jugando y escuchando música.
Lo que es más, la madre de Garrett afirmó que tuvo que ir varias veces a pedirles que bajaran la música. Tengan en cuenta que la menor tenía 14 años y en un momento durante su testimonio se largó a llorar, a lo que el fiscal la acusó de mentir y que llorar era a causa de que tenía la conciencia sucia. En un juicio justo esto no sería problema, pero el agravante acá era que las personas del jurado sabían quién era Garrett, porque el juez se había negado a cambiar la locación del juicio a cualquier otra corte en Texas. De modo que cada jurado era de amarillo y conocían, aunque sea algún detalle en el mejor de los casos, y en el peor sabían absolutamente todo lo que habían dicho las noticias. Durante el proceso de selección fue muy difícil encontrar a alguien que no supiera tanto sobre el acusado o su historia. No consiguieron gente que pudieran ellos asegurar como neutrales. Los miembros del jurado podían decir que no sabían nada, pero el solo hecho de vivir ahí hacía posible que se hubieran enterado de algún detalle sobre la vida de Garrett o sus crímenes. Es así que el jurado ya habría estado predispuesto a verlo como un criminal posiblemente peligroso. El que no ayudó para nada fue el abogado de Garrett, un hombre llamado Bill Colius, quien en realidad no fue contratado por alguna referencia de las cuales Johnny tenía, que eran varias, sino que simplemente se presentó ante el juez y dijo que representaría la defensa del hombre. Johnny Garrett no tuvo otra elección más que aceptar esto debido a que nadie lo quería ayudar a encontrar un abogado decente o que por lo menos él conociera. Y Bill hizo desastres. Ni siquiera se comunicaba con su cliente, de hecho, no parecía estar haciendo gran cosa para defenderlo. La defensa de Garrett directamente consideraba que el caso estaba cerrado. Parte de las pruebas en contra de Garrett eran los vellos púbicos encontrados en el cuerpo y en la escena. Desde un principio, estos coincidían con una persona de tez oscura. Estaban buscando a alguien muy diferente a Garrett. Y esto, de hecho, estaba indicado en los primeros informes acerca del caso. Como podrán notar, Garrett no es de tez oscura y tampoco tiene el pelo negro. En aquella época no era fácil llevar a cabo exámenes que pudieran dar resultados más concluyentes, así que las investigaciones eran más por descarte y por ver similitudes. Aún así, durante el juicio se dijo que esos vellos púbicos coincidían con Garrett, aunque esto fuese todo lo contrario. Desde el primer momento, Garrett siguió manteniendo su inocencia y pese a que se le había ofrecido una reducción de condena a cambio de confesar el crimen, él se negó. Incluso cuando fue condenado presentó un habeas corpus, argumentando que el Estado lo había privado de pruebas potencialmente exculpatorias debido a que el patólogo estatal no había analizado el contenido vaginal de la víctima para poder determinar el tipo de sangre del violador, ni tampoco se había conservado la muestra para que la defensa pudiera realizar esas pruebas. En resumen, el argumento de Garrett era sencillo. Si el Dr. Erdmann hubiera analizado las muestras para determinar el tipo de sangre del agresor y esas pruebas hubieran revelado que el agresor tenía un tipo de sangre diferente al de Garrett, la evidencia habría sido absolutamente exculpatoria. Garrett sostenía que el hecho de que el Estado no hiciera esta prueba o no conservara suficiente muestra para que pudiera realizarla hizo que el juicio fuera poco justo. Sin embargo, el Tribunal de Distrito denegó el recurso del habeas corpus. El juicio estuvo lleno de errores y ataques personales hacia Garrett. Los métodos de investigación no eran suficientes como para probar, lejos de toda duda, que él era el culpable de esta muerte. Ahora sabemos que en realidad el Dr. Erdmann era una persona bastante dudosa. Erdmann es aquel que le hizo la autopsia a Thaddeus Benz. Él no era alguien a quien quizá le darías un caso tan importante, ya que tenían la tendencia de hacer los reportes médicos a conveniencia de las autoridades. Con los años, su forma de hacer las cosas se interpuso con personas que no lo dejaron pasar y fue llevado a juicio por sus prácticas. Entre algunos casos que resolvió entre grandes comillas, se encuentra el de un hombre que fue hallado en un tacho de basura y del cual Erdmann perdió la cabeza. Y lo digo literalmente. Perdió la cabeza del difunto en la cual estaba la bala que lo había matado. Por lo cual en realidad no pudo hacer la examinación, no pudo hacer un reporte verdadero. En otro caso, afirmó que la víctima se había roto el cuello y que esa había sido la causa de muerte.
Esto lo había comprobado examinando el cerebro de la víctima. Eso es lo que él puso en el reporte. Sin embargo, tiempo más tarde el cuerpo fue exhumado y rápidamente se dieron cuenta de que esto no solo no era verdad, sino que además el doctor ni siquiera se había molestado en abrir el cráneo. Y así pasaba con todo tipo de víctimas en las que este doctor decía que habían muerto por causas violentas, cuando en realidad nada parecido les había pasado, y viceversa. En 1992, por todas estas cosas fue sentenciado a 10 años de libertad condicional, servicio comunitario, y tuvo que pagar $17.000. El caso de Tadea ocurrió en 1981, así que en ese punto todavía no estaba claro que este doctor no debía trabajar como forense, ya que entorpecería los casos, la gente no lo tenía en la mira. O más bien también él fue elegido completamente a propósito, en este caso en particular, porque también hay que examinar la época y el lugar. Amarillo, Texas no es ni era en aquel momento una zona segura. De hecho, antes del caso de Tadea habían ocurrido una decena de casos similares de abuso bastante fuerte en los que alguien había entrado forzosamente a una casa y violado a su residente. Ante las quejas y las fallas en el sistema, se cambió a las personas que estaban a cargo de investigar, con énfasis en el sheriff y en el doctor forense que hacía las revisiones. Claro que lo primero era obtener una victoria, es decir, resolver algún caso, y debían hacerlo rápido para ganarse la confianza de la gente. No es noticia que cuando algo así ocurre, la investigación no sale bien y terminan encarcelando a un inocente, o al menos a un criminal con un historial que puede servirles como perejil, que fue lo que finalmente sucedió o parece haber sucedido en este caso. En ningún momento parece que tuvieran en cuenta el estado mental en el que Garrett se encontraba. Todos los profesionales coincidieron en que sufría de una psicosis que hacía que no pudiera distinguir bien la realidad, aparte de tener consecuencias de un daño cerebral. Describían lo que tenía como esquizofrenia paranoide. Todo esto se podría haber diagnosticado durante el juicio. No son condiciones que tuvo después de ser encarcelado. Más aún, toda su vida tuvo golpes y sufrió de abusos que empeoraban su condición. Aún así, al momento del juicio lo vieron suficientemente consciente de lo que estaban haciendo y por eso lo dejaron seguir con el procedimiento. Garrett fue declarado culpable del delito y cumplió su condena en la unidad Ellis, ubicada al norte de Huntsville, Texas, donde se encontraban los reclusos en el corredor de la muerte del estado de Texas en aquel momento. Inicialmente, su ejecución estaba programada para el 6 de enero de 1992, pero después de un llamado de clemencia del Papa Juan Pablo II, la gobernadora de Texas de aquel momento, Ann Richards, le otorgó un indulto temporal, que para los que no saben es una medida que permite suspender temporalmente o posponer una condena o castigo, como una pena de prisión o una ejecución. Durante este tiempo, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas llevó a cabo una audiencia para considerar si Garrett debería recibir una conmutación de cadena perpetua. Se intentó probar que sufría trastornos mentales que debían ser tratados y que no entendía su alrededor, y se habló de todo el abuso sexual y físico al que lo sometieron desde muy chico. Quizá pasé muy por encima con estos detalles antes, pero la verdad es que Garrett desde muy joven fue abusado físicamente y luego obligado a participar en pornografía a una edad muy corta, junto con otros de su misma edad. El abuso fue tan severo que a la hora de hablar del tema o testificar en corte, Garrett lo hacía en tercera persona. Apuntaron a que tenía lo que se conoce como una personalidad dividida o desorden de personalidad múltiple, también conocido como trastorno disociativo de la identidad o por sus siglas TID. Intentaron dar a entender lo terrible que había sido la vida de Garrett y que los testimonios de crímenes anteriores eran casos aislados. Cabe decir que no parecía tener antecedentes de crímenes de violencia sexual, pero la sentencia de muerte se mantuvo con 17 votos a favor y 1 en contra. Si bien todo lo que les dije previamente era verdad, también hay otra verdad, y es que Garrett sí era violento y no estaba listo para vivir en sociedad, por más que no hubiera cometido el crimen de Tadea Benz. Durante su paso por la cárcel apuñaló a otro prisionero y le dieron aún más años de sentencia a causa de esto. Sigue siendo terrible, de todas formas, que no se estudiara el caso lo suficientemente bien para probar que él fuera el culpable o las razones por las cuales Garrett había dejado huellas en el convento. Finalmente, a la edad de 28 años, Garrett fue ejecutado mediante inyección letal en la unidad de Huntsville el 11 de febrero de 1992. Su última solicitud de comida fue un helado. Aunque el sitio web del Departamento de Justicia Criminal de Texas, o la TDCJ,
afirmó en el 2012 que el delincuente en cuestión se había negado a hacer una última declaración, se ha reportado que las últimas palabras de Garrett en el momento de su ejecución en realidad fueron estas: "Me gustaría agradecer a mi familia por amarme y cuidarme. El resto del mundo puede besarme el trasero". Además, dijo que la inyección no lo mataría porque él era inocente y Dios lo sabía. Obviamente no funciona así y murió. La historia habría quedado ahí, como tantas otras, de no ser porque en el 2004, cuando el caso de Thaddeus ya estaba cerrado y Garrett había sido ejecutado, ingresaron los datos del caso de Narnie Bryson en una base de ADN. La coincidencia que dio la base de datos fue con el ADN de Leoncio Pérez Rueda. Leoncio Rueda es un cubano que se estaba refugiando en Estados Unidos. En 1981 vivía en Amarillo, Texas, donde a veces compartía residencia con su amigo Fernando Felipe Flores. En 2003, Rueda estaba en una prisión de Nuevo México cumpliendo una sentencia cuando se lo vinculó al asesinato de Narnie Bryson. A principios de 2004, detectives del condado de Potter, Texas, que todavía se encontraban investigando el caso, decidieron mandar a hacer una prueba de ADN en las sábanas manchadas de sangre que se encontraban en la escena. Los resultados de la prueba coincidían con el ADN de Rueda, lo que llevó a su extradición a Texas, donde fue acusado de asesinato. A pesar de las pruebas concluyentes de ADN, a Rueda se le ofreció un acuerdo de culpabilidad: 45 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional e inmunidad de otros cargos. Rueda aceptó la oferta y dio una confesión completa. Lo interesante acá es la parte de inmunidad por otros cargos, lo cual se extendía también a crímenes ocurridos en Cuba. Rueda fue llamado a declarar durante la investigación del caso de Thaddeus Benz, pero no tenían en aquel momento nada concluyente para apuntar hacia él, y era obvio que no confesaría. Durante uno de sus interrogatorios, Rueda quiso implicar a su amigo Flores en el caso de Narnie. Como les dije, habían encontrado una camisa blanca en la escena. Rueda admitió que esa camisa era suya, pero que en verdad se la había prestado a su amigo Flores, y de hecho también contó que se la había dado Thaddeus Benz, ya que Rueda había ido varias veces a ese convento y conocía a las monjas del lugar. En ambos crímenes, en el de Narnie y en el de Thaddeus, él intentó involucrar a Flores, intentó culparlo de ser quien las había asesinado. Dijo que esta persona le contó cómo había atacado y dejado en estado crítico a una monja después del caso de Narnie. Una vez que ya habían encontrado su ADN y admitió que había matado a Narnie, la duda con el caso de Thaddeus se incrementó. Recordemos que había culpado a Flores del caso de Narnie y dijo que supuestamente Flores le había contado que abusó de una monja. Quizás estaba hablando de él mismo. El caso de Narnie ocurrió 4 meses antes que el de Thaddeus, así que es muy posible que él haya sido el culpable de ambos, especialmente porque se parecían tanto. El director Jesse Quackenbush, un hombre de Albany, Nueva York, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Houston en el 87 y residente en Amarillo desde aquel año, creó el documental The Last Word, que fue en parte dirigido por el abogado de la familia Garrett y en donde se argumentaba la inocencia del mismo. Jesse en este sostenía que Garrett había sido víctima del excesivo entusiasmo de los fiscales y una defensa deficiente. Esta historia fue adaptada a una película de terror parcialmente ficticia titulada La última palabra de Johnny Frank Garrett. En el documental se realizó una entrevista directamente a Leoncio Pérez, quien confesó que para la fecha en la cual había asesinado a Narnie, había asesinado también a una monja. La verdad es que esto tenía sentido y más con la prueba de ADN. Pero, a pesar de eso, para el sistema de justicia estadounidense, Garrett sigue siendo un delincuente culpable por un crimen por el cual fue ejecutado. De todos modos, sería difícil admitir que habían ejecutado a una persona inocente. Lo más destacable, en realidad, es que Leoncio sigue en prisión, tiene 73 años, su máxima sentencia es para el 2049, pero proyectan liberarlo en el 2026, a sus 75. Muchas cosas se descubrieron a partir de hablar más sobre el caso. Mientras se hacía el documental y mientras la familia de Johnny Garrett buscaba limpiar su nombre, salió a la luz, como ejemplo, el porqué de las huellas en el convento. Johnny había dicho en su defensa que entró a robar al lugar, pero con el tiempo se supo que días antes de los hechos había estado ayudando en una mudanza a las monjas, transportando muebles y decoración.
por lo que había entrado a la habitación de muchas de las hermanas del convento y se había apoyado en todas partes. Pero la defensa ni siquiera se molestó en hacer la investigación correspondiente, que solamente requería preguntarle a las mismas monjas a quienes se identificaban y quienes habían estado en el convento antes y haciendo qué. Con el pasar de los años, la gente empezó a hablar sobre una maldición. Según lo que decían, Johnny Garrett había maldecido a las personas que acabaron con su vida. Antes de morir, Garrett había escrito una carta en donde decía que el mundo lo había asesinado. Para él, si realmente hubiera asesinado a Thaddeus, sería justo que lo condenaran y ejecutaran por tal crimen. Pero como no lo había hecho, estarían en realidad cometiendo un crimen, ya que lo estarían matando injustamente. He sido acusado, condenado, sentenciado y más que castigado por violación y asesinato. Se han dicho muchas cosas malas sobre mí, que, si hubieran tenido la oportunidad, podrían haberse probado no solo más allá de toda duda razonable, sino más allá de cualquier duda sobre mi inocencia. Sé que si muero moriré con la conciencia tranquila, con todo mi espíritu y como hombre. La sociedad vivirá en vergüenza, en sus pesadillas viviré. En sus momentos de miedo, grandes o pequeños, viviré. Cada frustración en sus vidas seré yo. Cada muerte de sus familias seré yo. Seré el que se reúna con las almas de sus familias y ellas pagarán por lo que ustedes, sociedad, le han hecho a mi familia, amigos y amigos de mi familia. Seré el miedo que experimentarán en su último aliento. Maldigo sus almas hasta lo más profundo del infierno. Hay fotos de la supuesta carta en internet. De ahí traduje estos párrafos, aunque el texto en cuestión es mucho más extenso. Sin embargo, oficialmente se dijo que no había dado ninguna última palabra, ninguna última declaración. Las cartas y varios documentos del caso pueden encontrarse en bloodshedbook.com. Se los voy a dejar abajo de todas formas por si quieren ir directamente ahí a ver más cosas, pero tienen bastante archivo ahí sobre este caso. Meses después de su ejecución, las personas que le hicieron daño fueron muriendo una tras otra. El primero en la lista fue aquel forense mentiroso del que les hablé antes, el que trató el cuerpo de la hermana Thaddeus. Luego de ser acusado de falsificar documentos e ir a prisión, su vida se desmoronó por completo. Mientras estaba en la cárcel, su mujer fue diagnosticada con un cáncer de páncreas y a las pocas semanas falleció. La segunda víctima era el abogado de Garrett, que no había luchado lo suficiente. El año en que Garrett fue condenado, fue diagnosticado también con un cáncer de páncreas y al poco tiempo murió. Otra víctima de la maldición fue Cassie Jones, una reportera de la NBC, que durante todo el juicio se le había pasado acosando a la familia Garrett, por lo que en varias ocasiones se escuchó al joven maldecirla. Poco después falleció en un accidente de avión. Para terminar, el juez, como otro de los abogados, fueron diagnosticados con el mismo tipo de leucemia y al poco tiempo terminaron falleciendo. Pero al fin y al cabo, a pesar de que todo esto sea bastante loco, realmente no podemos afirmar nada, aunque muchas personas estén completamente seguras de que la maldición es cierta. Así que díganme ustedes qué piensan al respecto, y si saben algún otro detalle. Tal vez la maldición de Garrett sea verdad. Lo que es verdad es que condenaron y mataron a una persona que tranquilamente podía ser inocente. Tal vez no de todos los crímenes, tal vez sí era culpable de robar, pero no de matar y violar a una anciana. Pero bueno, dicho eso, hasta acá llegamos con el video de hoy. Así que díganme qué piensan, déjenme abajo en los comentarios que los estoy leyendo y ahí abajo en la descripción está mi mail por si quieren mandarme recomendaciones de casos. Es mucho más fácil que lo hagan a través de ese medio porque lo puedo ver más fácil y lo puedo guardar más fácil. Y me pueden mandar links con cosas por si quieren que vea alguna noticia en particular. También me pueden mandar fotos de archivos, lo que quieran me lo pueden mandar ahí. Está abajo en la descripción de todos los videos. Entonces, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esas plataformas. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.